Segundo micro, segundo capítulo por Un Mundo Libre, el micro de economía que hacemos con el profesor Luis Laferrière, a quien agradecemos y saludamos. Luis, un gusto volver a encontrarte. Y bueno, quedaron pendientes cuestiones que tienen que ver con lo que estabas enunciando, ¿no? El punto de vista de qué lugar nos posicionamos cuando hablamos de economía. Y me parece importante que todos estos primeros micros hagamos anclaje en lo que después iremos desarrollando, porque me parece que es el pilar fundamental esto, ¿no? La mirada de qué lugar nos posicionamos y de qué lugar estamos mirando y estamos planteando esta economía alternativa, una economía diferente, donde sea el hombre el centro de la economía y no el capital. Sí, exactamente. Yo insisto siempre que tengo oportunidad de hablar del tema de economía, aclarar lo que entiendo por economía, porque en general la mayoría piensa otra cosa, ¿no es cierto? Y para que entienda la gente común, ¿no? Que la actividad económica es la que desarrollamos, cualquier sociedad desarrolla para generar bienes y servicios que necesita para la vida. De manera de que cuando hacemos un análisis tenemos que mirar cómo vive la gente. Eso es lo principal. Lo que pasa es que, bueno, todas las sociedades necesitan organizarse para saber qué es lo que van a producir y cómo se va a distribuir. Nosotros tenemos una forma de organización que es lo que se llama el orden social capitalista, donde quienes deciden producir algo tienen que tener medios de producción, es decir, tienen que tener máquina, tierra, lo que se llama capital, y no todos lo tienen. Entonces, en nuestra sociedad, los empresarios capitalistas son los que deciden qué van a producir. Ahora, ¿en base a qué criterio van a generar ellos una actividad? Bueno, ahí es donde empieza a entenderse un poco cómo se organiza la sociedad, y el criterio que tiene está sujeto a, bueno, a ciertas lógicas y a ciertas reglas de juego. Y entendiendo eso, uno puede entender por qué hoy tenemos tantos problemas, tantos y graves problemas, inclusive más, hemos llegado a situaciones límite como humanidad, eh, porque tiene que ver con la propia forma de funcionamiento de este sistema, con las reglas de juego y con las lógicas que van determinando la conducta, el comportamiento de los empresarios. Nosotros vivimos entonces, yo creo que le comentaba, ¿no? Una sociedad capitalista que se rige por esta lógica, que el que decide realizar una actividad económica tiene como objetivo central obtener la máxima ganancia. Entonces, los que deciden qué va a producir la sociedad no es que están pensando que cómo generan los bienes y servicios necesarios para la vida, sino su preocupación es, dentro de las reglas de juego, lograr la máxima ganancia. ¿Por qué hemos naturalizado esto? Porque no necesariamente va a coincidir lograr la máxima ganancia con generar un bienestar a la sociedad. Muchas veces ese objetivo central del empresario no coincide con las mejoras sociales. Porque el empresario está sujeto a una regla de juego que es la competencia. O sea, el empresario con su capital puede hacer lo que quiere, puede producir un bien, un servicio, dedicarlo a generar un producto, pero que tiene que saber que hay una regla de juego fundamental que es la competencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a ser algo para vender, porque acá se produce mercancía, no se produce para el autoconsumo, se produce para vender en el mercado, se produce mercancía. Pero si yo voy a vender en el mercado, entonces mi, mi supervivencia depende de que el mercado me compre cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que me compre? Y bueno, porque existe la competencia significa que hay otros que también van a producir quizás lo mismo que yo, y bueno, y van a conseguir mercado aquellos que sean más competitivos, más eficientes, o ofrezcan mejor producto. Y ahí es donde viene la raíz, digamos, de la lógica del empresario. Porque si un empresario, bueno, produce un bien, un servicio, al mercado, lo va para vender el mercado, necesita mercado. Si le va bien, todo bárbaro, pero puede haber alguien que produzca lo mismo, que ofrezca lo mismo y que lo ofrezca en mejores condiciones. En ese caso, el empresario que no está en las mejores condiciones va a perder mercado. Y puede perder todo también, puede perder todo lo que invirtió. Y obviamente que nadie va a, va a estar conforme o va a buscar eso, ¿no? Va a tratar de ser mejor que el otro, más competitivo. Esa es la competencia. Se compite por encontrar los clientes, ganar mercado respecto de otros que hacen lo mismo. Ahora, ¿cómo se hace para ganar mercado? Hay que invertir. ¿Por qué? Y porque uno puede ganar mercado porque tiene mejor tecnología, porque ofrece un mejor producto, más calidad, o porque amplía escala de producción
y abarata los costos unitarios, y de esa manera llega a mejores condiciones de mercado. Pero ¿cuál es la base para ser más competitivo? Tiene que invertir en el negocio. ¿Y de dónde saca el dinero para invertir? Y bueno, a veces me dicen, y lo saca del banco, lo pide prestado. No, si pide prestado, lo pide prestado un salario de plomo porque después tiene que devolver el doble o más, ¿no es cierto? No, tiene que generarlo de manera genuina de su negocio propio, es decir, de su ganancia. Entonces ahí es donde se da cuenta el empresario que si no gana no puede invertir, si no invierte no es competitivo, y si no es competitivo lo borran del mapa. Quiere decir que para el empresario la máxima ganancia es la razón de ser y depende de su existencia de eso. Me permitís, Luis, me parece también acá hay una cuestión, porque dentro de los insumos que tiene este empresario es la mano de obra, de la persona que se ofrece a trabajar, ¿no? Y muchas veces esta mano de obra es calificada o es adecuada a lo que se produce, pero no siempre se retribuye de igual manera por el trabajo. Muchas veces son sobreexplotado o menos pagado que lo que correspondería. Y ahí entonces hay una apropiación del capitalista sobre la mano de obra del trabajador. Y creo que ahí también está la tasa de ganancia o lo que él se aprovecha para tener ganancias. Sí, 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 muy oportuna la intervención, Aldo. Yo tal vez en el afán de ser más resumido, me pasé un elemento central, que es que para generar bienes y servicios, para que la sociedad tenga esos bienes para satisfacer sus necesidades, lo toma de la naturaleza, adapta a la naturaleza a sus necesidades, pero eso lo hace con el proceso de trabajo. Es decir, es el trabajador el que genera la riqueza. Sin trabajo humano no se puede generar, no se puede transformar y no se puede adaptar la naturaleza a nuestras necesidades para tener nuevos bienes y servicios. El trabajo humano es la base. Ahora, en este orden social, ese trabajo humano se supedita a un objetivo central que es la lógica del máxima ganancia. Es decir, al empresario no le importa ni quién genera la ganancia ni de qué manera. La prioridad es maximizar el beneficio. Y maximizar el beneficio como prioridad significa que no hay nada más importante para el empresario. Que si para maximizar el beneficio tiene que pagar sueldos bajos, tiene que echar personal, tiene que reemplazarlo por máquina, tiene que contaminar el ambiente, tiene que afectar la salud, no le importa por qué. Mano Porque el de obra empresario tiene esclava un... también. En estos tiempos también hay muchas sociedades que utilizan la mano de obra esclava, digamos, una cantidad de horas por fuera de lo que las normativas, sin descanso, sin tener los elementos adecuados. Es decir, que también esto hay una cuestión de calidad y de ética y moral que tienen también que tienen que tener los empresarios. Pero es que, Aldo, el tema siguiente es que si un empresario fuera ético, generoso y pensara en el bienestar general, no puede sobrevivir, no sé si unas horas o unos días en este mercado. ¿Por qué? Porque un empresario, vamos a suponer que un empresario es bueno, ¿no es cierto? Va a producir un bien, un alimento, vamos, productos lácteos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy empresario, voy a contratar al personal. Como yo soy bueno, voy a pagar buenos sueldos, mejores que lo que pagan los otros, ¿no? Si yo soy buen empresario y soy bueno, no buen empresario en términos capitalistas, ¿no? Soy una buena persona, voy a comprar la leche a los tamberos y le voy a pagar un buen precio por la leche. Y como soy bueno también, voy a generar un producto final, productos lácteos, que le voy a vender a un precio lo más barato posible para que todos puedan comprarlo, ¿sí? Ese sería una buena persona, pero sería un pésimo empresario, porque no dura más de 2 días. Entonces, al empresario, las reglas de juego lo hacen que tenga que mirar las cuestiones en términos individuales, en términos de corto plazo y en términos de egoísta, porque si el empresario ese, que es tan bueno, va a llegar al mercado y bueno, se va a fundir, porque tiene mucho mayores costos, porque no tiene ingresos, y bueno, y si se funde, ¿la sociedad lo va a ayudar? ¿Vamos a hacer toda una vaquita para...? No, al contrario, se funde y lo van a criticar y van a decir eso es por inútil, por inepto. Entonces el empresario dice, si esas son las reglas de juego, esas son las señales, yo me preocupo por mí mismo, porque si yo no sigo esas reglas, mañana no tengo empresa. Entonces, esto va más allá de los deseos individuales de una persona. Es la regla de juego que genera esta conducta que se hace después costumbre y se hace, en todo caso, hasta cultura en una sociedad. Entonces, ahí es donde empezamos a ver por qué nosotros hemos naturalizado esto que es algo que yo pienso que es una aberración, ¿no es cierto?
que en un sistema económico lo que deciden qué se va a producir no tienen en cuenta las necesidades sociales, sino que tienen en cuenta su situación individual y la búsqueda de la máxima ganancia. Entonces, eso desata un montón de procesos y de tendencias, porque cada uno busca la máxima ganancia y bueno, no todos pueden, a pesar de que lo buscan, no todos pueden ganar, sino que hay una competencia donde algunos ganan y otros pierden. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que se vaya transformando la propia realidad económica y también se va transformando la realidad social. Porque la realidad social, en cierta manera, es un derivado de cómo se ubica cada uno dentro de la actividad económica. Si uno es empresario, si uno es trabajador, si uno es empresario rural, urbano, si uno es un gran empresario, pequeño. La estructura social depende de eso, ¿no? Ahora, esa estructura social que depende de la estructura económica, a medida que se transforma la estructura económica, se transforma la estructura social. Entonces, en la estructura económica, la lógica es la máxima ganancia, se busca la máxima ganancia como sea. El que gana y es más competitivo, vuelve a invertir para ser más competitivo todavía, pero eso va a llevar lo que se llama un proceso de concentración. Cada vez empiezan a ser más grandes los establecimientos, las empresas, la industria, y a un proceso también donde se va decantando, van desapareciendo mucho, y unos pocos que quedan cada vez más grandes, que van comprando a otros, que van fusionándose. Entonces aparecen lo que se llama los mercados concentrados, o sea, grandes corporaciones que ahora tienen mucho más poder para poder buscar esa máxima ganancia, que es la lógica de este sistema. Este sistema se mueve en función de esta lógica. Las grandes crisis, que eso lo podemos ver más adelante, se suceden cuando, por ejemplo, entra a afectarse la tasa de ganancia general en una economía. Porque si afecta la tasa de ganancia, y bueno, el móvil central que mueve al sistema. La cuestión es que este sistema también tendría otros órdenes, el orden político, el orden del Estado, que teóricamente debería bregar por el bienestar general, ¿no es cierto? Poniendo límite a estos sectores muy concentrados. Y Eh, allí es donde si empieza me la permitís, autoridad. Luis, también Sí, dentro de este orden capitalista estamos llegando a esta concentración que vos hablabas, estamos en una etapa imperialista, digamos, donde los grandes capitales imponen las reglas a desarrollar en todas las sociedades a nivel del mundo. Y creo que también esa es una etapa, es una cuestión como para analizarlo. Y la otra cuestión, no sé si en este programa, en este micro lo vamos a desarrollar, esto que vos hablabas de naturalizar. También podremos hablar sobre el orden, porque el capital existe a partir de decisiones políticas. La religión impuso que esto es algo divino, que la familia tiene ese capital, pero bueno, que unos tengan capital y otros no tengan nada, me parece que es un orden injusto. A veces también en otros momentos el Estado o la sociedad imponía, digamos, otro tipo de reglas. Pero me parece que también tenemos que hablar de qué lugar posicionamos esta naturalización cuando hablamos de que existe este capital y que esto es inamovible, porque hubo sociedades que marcharon a transformaciones sociales donde no habría un capitalista solamente, sino que sería otro tipo de organización y otro tipo de función de cada uno de nosotros. sí, sí, sí. Obviamente que yo comentaba en otro micro que la economía o la actividad económica no existe diferenciado o separado del resto de las relaciones sociales. Es parte indivisible, el orden social es indivisible. Nosotros analizamos la economía, pero haciendo un trabajo, un esfuerzo mental para reproducir en nuestra cabeza solamente la parte que nos interesa, pero eso no está separado. Entonces, primero que no hay un sistema económico, en este caso el capitalismo, sin que exista el orden social y un orden político. El Estado, que es, digamos, la herramienta política que tiene la sociedad para en todo caso, normalizar y regir y controlar las relaciones humanas, el Estado fue, en todo caso, el fundador y el principal órgano originario del mercado y de la economía capitalista. Sin Estado no existiría el orden social capitalista. Más allá de que muchos liberales, ¿no es cierto?, hablan de que el Estado no debería existir, si no hay Estado, no existiría la propiedad privada en los medios de producción. ¿Por qué un trabajador iba a trabajar para alguien, iba a dejar que le saquen parte del fruto de su esfuerzo y de su trabajo, el dueño de los medios de producción? Porque el trabajador no dice, bueno, yo uso este medio de producción para mí, porque existe un Estado que garantiza al propietario el uso y le resguarda
en todo caso, el aprovechamiento del medio de producción. El Estado es el principal garante de este sistema. Sin Estado no hay. El Estado es que además el que determina las obligaciones que se asume en un intercambio en una economía capitalista. Alguien recibe un crédito o vende a crédito, ¿cómo puede lograr que le paguen ese crédito o ese préstamo? Y porque hay un Estado que te va a obligar al deudor a pagar. Es decir, el Estado es el que garantiza también el medio de cambio, que son la moneda, que le da curso legal y obligatorio. O sea, sin Estado no existiría este orden social. Entonces sí, el Hay Estado una es sostén de este sistema hay una económico. cuestión coactiva que es la ley, y, digamos, donde las sociedades se rigen, digamos. Todo esto es en función de la. Hay una ley que vos, si que pedís un crédito, tenés que pagarlo, porque si no cumplís el pago, te meten preso o te castigan. Y creo que eso también forma parte de esta estructura legal, eh, estructural, donde se basa este sistema. Claro, porque como yo te decía, nosotros hemos naturalizado en la práctica, porque esto va más allá de los deseos de un empresario individual, que la competencia es la regla del juego, el que no es competitivo desaparece, entonces yo tengo que buscar la máxima ganancia y no me importa otra cosa, porque yo me puedo decir, sí, pero si yo hago esto, esto puede generar injusticia, estoy quedándome, porque para obtener más ganancia hay que bajar los costos, aumentar los precios. Y bajar los costos es bajar todo lo que tiene que pagar el empresario para generar esto. Y entre ellos está, entre el costo, está la mano de obra. Entonces la mano de obra, o sea, el trabajo del ser humano como empleado, está sujeto a esa lógica que es hay que bajar lo máximo posible para tener más ganancias. Y hay que aumentar el precio lo máximo posible para tener más ganancias. Entonces acá no interesa por más bueno que sea el empresario, el tema de que la mano de obra es un ser humano, sino que yo tengo que ganar y ser competitivo si no me borran. Si no, mañana ya no estoy más y no me sirve. Entonces, ahora, ¿cómo poner límites cuando esa competencia genera concentraciones tan grandes de empresas que siguen con la misma lógica, con la máxima ganancia? Bueno, para eso debería, en teoría, ¿no es cierto?, la sociedad a través del Estado regular ese comportamiento. Pero lo que sucede es que el Estado, los gobiernos, el sistema político que gobierna, en lugar de responder a la lógica del bienestar común, ¿sí?, el bienestar general, el beneficio de todos, empieza a estar cada vez más condicionado por las fuerzas de los sectores concentrados económicos. Entonces, la política se pone al servicio de esa lógica económica, es decir, de los intereses de los más poderosos. Entonces, ahí donde vemos que no hay sistema económico sin un sistema político que la vale y sin un orden cultural que garantice y que naturalice esto, porque nosotros ahora vivimos situaciones de tremenda injusticia. Nos hemos hablado en Argentina, más de la mitad de la población, por lo menos más de la mitad, vive en situación de pobreza. La población infantil, bueno, son más de 2/3 en situación de pobreza. Pobreza, hambre, marginalidad, violencia. Hay una gran Equidad. inequidad y eso, ¿cómo puede ser aceptado por la sociedad? Bueno, tiene que ser aceptado naturalmente para no tener que el Estado que recurrir solo a la fuerza para garantizar que funcione esto. Entonces tiene que haber un orden cultural que a través de distintos mecanismos, la educación, pero fundamentalmente los medios de incomunicación, son los que tienen como rol principal eh, ocultar, garantizar que esto funcione sin que se vea las razones de fondo. Mensajes subliminales, digamos, mensajes sin que lo pensemos en la verdadera dimensión de lo que significa sostener un status quo, un establishment, digamos, un sistema donde se garantice que esto nada se cambie, que continúa de esta forma, porque es útil a aquellos los poderosos, ¿no? Si uno busca transformar esto, ya habría mucho más situaciones que no esperadas para los que tienen el poder, ¿no? Claro, y dentro de ese orden cultural que tiene que garantizar y tiene que naturalizar ante la sociedad, que la sociedad lo vea que esto que no, digamos, estaría mal, pero no se puede hacer otra cosa. La teoría económica ocupa un rol central. O sea, los economistas tienen que tratar de explicar que esto está bien, que esto funciona bien. En todo caso, se podría mejorar. Y ahí es donde yo le decía que en el primer micro, que hay distintas maneras de explicar la economía. La economía como ciencia tiene como función explicar por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué nos pasa lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué hay estas desigualdades? ¿Por qué hay estas concentraciones?
¿Por qué hay tanta pobreza? Porque tenemos riqueza y sin embargo vivimos en hambruna y con indigencia. La economía tiene que explicar por qué pasa lo que pasa. Entonces hay distintas explicaciones, hay diferentes explicaciones. Y yo hago una gran diferencia porque hay muchas teorías económicas, que son cada una pretenden ser la explicación real de lo que pasa, ¿no? Entre lo que llamo los economistas convencionales y los economistas críticos. Los economistas convencionales son aquellos que, más allá de las diferencias que pueden tener entre sí, liberales, heterodoxos, keynesianos, eh, coinciden en algo, que este orden social, este sistema económico, es el mejor de todo y no se puede cambiar. Se puede mejorar, entonces uno dice, se puede mejorar con más Estado, con menos Estado, con determinadas intervenciones, determinadas políticas, pero este orden social es inmejorable. Y los economistas críticos, del cual yo me incluyo, ¿no es cierto?, decimos, las lógicas esenciales, la forma de funcionamiento de este sistema es el que genera los problemas que tenemos. En la medida que subsistan estas lógicas, estas reglas de juego, son esenciales de este sistema, van a seguir habiendo estos problemas y van a ser cada vez más graves. Entonces, esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque los economistas convencionales tienen una función como economistas del sistema, que es, tienen que explicar que esto es lo mejor, tienen que tapar las causas de fondo, tienen que ocultar todo. Entonces no se transforma en una ciencia que busca explicar por qué pasa lo que pasa, sino que busca justificar esto que estamos viviendo. En Sostener cambio, la economía, este modelo, en definitiva. claro, claro, Sí. este sistema, y lamentablemente en el 90 y pico por ciento del sistema educativo, en todos los niveles, ¿no es cierto?, a nivel secundario, terciario, universitario, y en los medios de comunicación, el 95% de lo que se da de economía o lo que dicen los economistas son economistas convencionales. Son de un poco los que tienen espacio para decir esto, porque los medios de comunicación están en manos, obviamente, de los que tienen que mentir. Bueno, Luis, ¿te parece bien? Cortamos este segundo micro y me parece sumamente importante seguir charlando. Y yo te voy a dejar como inquietud, porque cuando hablamos de la mano de obra, del trabajo del hombre, me gustaría, si lo podemos encauzar en ese aspecto, el tema de la plusvalía, digamos, ¿qué parte del trabajo del hombre se apropia el dueño del capital para sostener esa ganancia que en definitiva es multiplicadora? ¿Te parece bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, tenemos que ver, si te parece, ¿no? También cómo se distribuye la riqueza en este Vale, sistema, porque está tiene bien. que ver con la pluralidad, ¿no? Y tiene que ver con los mercados, cómo funcionan los mercados, porque es a través de los mercados y los precios cómo se distribuye la riqueza en el sistema capitalista. Bueno, hay varios temas para seguir, sí que vamos a extendernos porque siempre es interesante seguir aprendiendo y sobre todo estas dudas. Yo no conozco mucho de economía, pero tengo muchas dudas que tienen que ver con los planteos que mucha gente se hace y creo que tenemos que marchar a otro tipo de sociedad mucho más justa, donde realmente todos podamos vivir mejor. Gracias, Luis, un gusto como Bueno, siempre. gracias igualmente, Aldo.